Bien, ¿a qué llamaremos una función exponencial? Pues una función exponencial es una función de la forma, bueno, acá la tenemos, f de x igual a la x, ¿ok? Y fíjense que acá hay una condición importante y es que la a es positiva. Bueno, ustedes me pueden decir, pero ¿eso qué quiere decir o de qué estamos hablando? Pues si decimos que f de x es a la x, esto es lo mismo que decir y igual a la x, ¿verdad? Pues escribiendo f de x en vez de ser f de x ponemos una y. Recuerden que cuando ustedes tienen una potencia, en una potencia, los términos que aparecen en la potencia reciben un nombre. Vamos a recordar que cuál era el nombre que recibían. Por ejemplo, este que está aquí abajo, ¿qué nombre recibe en una potencia? Este que está aquí arriba, también vamos a mirar qué nombre recibe. Y el término al que es igualado, vamos a ver también qué nombre recibe este. Entonces, miremos una cosita. La A en esa ecuación o en esa fórmula, ¿qué nombre recibe? Entonces, ustedes tengan en cuenta que aquí la A representa la base. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de potencia, había una base, había un exponente y un resultado, ¿no? Entonces, en este caso, la base es A, porque es el término al cual se le va a aplicar un exponente, ¿ok? Entonces, en este caso, la A es la base. El exponente, creo que en este caso es la X, ¿no? X es el exponente. Ujú. Y Y sería el resultado de hacer esa potencia. Entonces, fíjense que acá hay una cosa muy importante respecto a las funciones exponenciales, y es que uno se puede preguntar, por ejemplo, ¿qué se conoce y qué debemos encontrar? Si uno está en una función, dense cuenta que la a es un número fijo, o sea, la a es una base, pero es un número. O sea que esta base de la función exponencial yo siempre la voy a conocer. Entonces, la a es un número fijo, ¿ok? Por ejemplo, puede ser 5, puede ser 10, 4, 2, etcétera. Lo único que interesa es que la a sea un número positivo, ¿ok? Esa es la única condición para una base en una función exponencial. Otra cosa es que cuando estemos haciendo un gráfico, la x yo la voy reemplazando, ¿verdad? Recuerden que ustedes cuando hacen el gráfico de una función, siempre van reemplazando el valor de la x y ustedes le van dando valores. Entonces, técnicamente, cuando uno hace una función exponencial, conoce la base y conoce el exponente. Bueno, pues no es que conozcamos todos los exponentes, sino que uno va reemplazando ciertos valores del exponente, que en este caso es la x. Y con esos dos obtenemos el resultado. Entonces me dirán, pues sí, ¿no? Es obvio lo que usted me está diciendo. Bueno, pues sí. Este que estamos acá se obtiene, ¿listo? Utilizando pues esa base y ese exponente. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, ustedes ahorita me podrían decir, pues sí, eso es obvio. Bueno, sí, por ahora es obvio, pero cuando estemos hablando de funciones logarítmicas, si no tenemos en cuenta esa relación, pueden haber cosas que no vayamos a entender más adelante. ¿Ok? Pues vamos a hacerlo con calma, lo estamos haciendo tranquilos. ¿Ok? Ok. Entonces, recuerden que en este caso conocemos el exponente, conocemos la base y obtenemos el resultado. Ok. Bueno, hay una cosa importante respecto a las funciones exponenciales y es que una función exponencial es creciente o decreciente. Esa es una condición muy importante de las funciones exponenciales. Que si usted tiene una función exponencial cualquiera, o es creciente o es decreciente, alguna de esas dos. ¿Ok? Bueno, ustedes me podrían decir, bueno, ¿y cuándo una función exponencial es creciente o decreciente?
Bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, la función, imagínense que esta que está aquí en color verde, bueno, vamos a poner de color verde, que esta sea y igual a la x, pues una función exponencial de la forma a la x es decreciente si la a es negativa. Perdóname, si la a está entre 0 y 1. Entonces, y igual a la x es decreciente. Por ejemplo, en este gráfico que acabamos de hacer acá, bueno, el que está aquí hecho, este grafiquito en realidad es el gráfico de la función y igual a la x con a igual a un medio. ¿Vamos bien? O sea que en realidad estaríamos graficando la siguiente función. Y igual a un medio todo elevado a la x. Porque recuerden que la función o la función que se está utilizando en este caso es cuando la a vale un medio. Entonces, si ustedes me reemplazan la a por un medio, pues vamos a obtener un medio a la x. ¿Vamos bien? En general, si ustedes tienen una función a la x, pero a es un número entre 0 y 1, siempre esa función va a ser decreciente. Caso contrario ocurre cuando la a sea mayor que 1. Entonces, ahora este sería el gráfico de y igual a la x, pero si la a es mayor que 1, entonces y igual a la x es creciente. ¿Vamos bien? Entonces, esos son los dos casos. O sea, cuando una es creciente o una decreciente, pues uno lo puede analizar en términos de la base que aparece en esa función exponencial. Entonces, si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Y si la base es mayor que 1, la función exponencial es creciente. ¿Ok? Bueno, en este caso, el gráfico que está aquí es del caso cuando la a vale 2. Entonces, si a vale 2, la función que estaríamos graficando ahí sería 2 a la x. Y vuelve y juega lo mismo. Donde aparezca la A, pues uno reemplazaría el valor de la A. ¿Vamos bien? Pero como les digo, esto es algo general de las funciones exponenciales. O sea, no es que vayamos a entrar tanto en detalle, pero lo que yo quiero que ustedes aprendan es que siempre que trabajen funciones exponenciales, o es una función creciente o es una función decreciente. Punto. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿qué propiedades de funciones exponenciales conocemos? En realidad, las propiedades de función exponencial son las mismas propiedades de potencia. ¿Por qué? Pues porque una función exponencial se puede ver como un problema de potencias. Ustedes tienen una base, tienen un exponente. Por lo tanto, las propiedades de exponente que ya conocíamos las podemos usar acá. ¿Ok? Entonces, en realidad, como nota aclaratoria, la voy a escribir aquí abajo, pues estas propiedades son las mismas de exponentes. O sea, cuando ustedes vieron precálculo 1 o cuando en high school vieron potencias, yo sé que esas propiedades pues eran las mismas propiedades de potencia. O sea, si ustedes tenían, por ejemplo, dos términos, vamos a leerlas de esta forma. Si ustedes tenían dos términos de igual base, multiplicándose, y teníamos dos exponentes, ¿qué hacíamos con esos dos exponentes? Pues esos dos exponentes se sumaban, ¿no? Y se ponía la base en común. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que ahí es la misma propiedad de exponentes que conocemos de toda la vida. Un término elevado a un exponente por el mismo término elevado a otro exponente, pues ponemos base común y sumamos los exponentes. ¿Ok? Lo mismo ocurre con, voy a ponerlos acá con colores, con las otras propiedades que están acá.
Ok. Déjenme y le pongo colorcitos a esto para que se vea más bonito. Ujú, ujú. Creo que no hay más zetas. Pues fíjense que son las mismas propiedades de exponente, pero yo sé que a ustedes les gusta más con colores, pues pongámoslo con colores. Eh, este que está acá, por ejemplo, pongámoslo con azul claro, que sería la B. ¿Ok? Bueno, tengan en cuenta que, bueno, cuando tenemos una división de términos, ¿verdad? De igual base y exponente diferente, se resta el exponente de arriba con el exponente de abajo. O sea, estamos acá. Si tenemos un término con un exponente y lo dividimos entre un término con la misma base y otro exponente, se resta el exponente que está arriba con el exponente que está abajo y nos daría la base común elevada a esa resta. ¿Vamos bien? Cuando tenemos un término con un exponente y lo elevamos a otro exponente, que en este caso es la z, los exponentes se multiplican, o sea, la x y la z se multiplican y ponemos la misma base en común. Esto se llama la propiedad de potencia de una potencia. Cuando un exponente es negativo, ¿verdad? Y ustedes lo quieren escribir como un exponente positivo, pues pueden escribirlo como exponente positivo, pero tienen que escribir este término en el denominador y arriba poner un 1, que esa es la propiedad del inverso multiplicativo de un número con un exponente. Estas propiedades, bueno, estas otras dos que siguen, pues son propiedades que ya habíamos utilizado y son básicamente que cuando hay una multiplicación y un exponente en común, ese exponente común se lo puedo repartir a cada uno de los que están adentro en la multiplicación. ¿Se acuerdan que yo les había contado que ustedes pueden repartir cuando hay multiplicaciones o divisiones, pero no pueden hacer nada cuando hay sumas o restas? ¿Ok? Y bueno, las últimas propiedades que es a a la cero es uno, ¿verdad? O sea, cuando ustedes tienen un número y lo elevan a la cero, eso siempre nos da uno, siempre y cuando el número sea diferente de cero. Y la otra condición es que un número elevado a la uno nos da el mismo número, ¿ok? Que en este caso sería A. Entonces, esta en realidad es un resumen de propiedades de exponentes como tal. Solamente que se aplica en funciones exponenciales, pero son las mismas propiedades que conocemos de exponentes. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien hasta acá? Ok, bien. Eh, yo aquí les hice como un paréntesis, porque muchos de ustedes, bueno, cuando trabajan funciones exponenciales, no saben identificar cuándo una función es una función potencia o cuándo una función es una función exponencial. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre la una y la otra, porque yo necesito que ustedes no se me vayan a confundir cuando estamos hablando de funciones potencia y cuando estamos hablando de funciones exponenciales. Fíjense que una función potencia se puede analizar de la misma forma que habíamos hecho aquí la función exponencial. Recuerden que aquí habíamos puesto una base. Esperen un momentico que quiero usar los mismos colores. Base, exponente rosado eh, y la base morada. Ok. Entonces fíjense que en este caso, ¿quién es la base, quién es el exponente y quién es el resultado en esta función potencia? Cuéntenme. Entonces, si ustedes tienen y igual a x elevado a la n, ¿quién sería la base? ¿Quién sería el exponente? ¿Y quién sería el resultado? Cuéntenme.
Y aquí, pues bueno, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ¿quién sería la base, quién sería el exponente y quién sería el resultado? Cuéntenme. O se los dejo de tarea. No, mentira. Entonces, en este caso, la base es X, el exponente es N y el resultado es Y. Pero entonces tengan en cuenta que en una función potencia el exponente es un número fijo, ¿ok? O sea, el exponente no es una variable. Entonces, esa es una parte muy importante en este caso. Entonces, en una función potencia, tengan en cuenta que el exponente es un número fijo. Esa es la característica particular de una función potencia. Cuando ustedes están hablando de una función potencia, el exponente es un número fijo y la base es una variable o depende de una variable, ¿ok? Para ser más generales. ¿Vamos bien? Porque fíjense que la base en este caso es x y la x es una variable. En cambio la n, como es un exponente, pues el n es un valor fijo en este caso. Entonces, un ejemplo de una función potencia, pues podría ser, por ejemplo, y igual a x al cuadrado, y igual a x a la menos 3, bla, 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 bla. O sea, la única condición aquí importante para el exponente es que el exponente sea un número y la base sea una variable. ¿Vamos bien? De esa manera es que ustedes identifican que esas funciones que acabé de escribir son funciones potencia. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? O sea, esa es la parte importante de una función potencia. ¿Y cuál es la diferencia con la función exponencial? Bueno, que en el caso de la función exponencial, la base es el número. O sea, la base es un número y el exponente es una variable. ¿Listo? Entonces yo no los quiero ver filosofando cuando una función es exponencial o cuando una función es potencia. ¿Ok? Ok. Pues podemos copiar y pegar esto mismo, pero ya les voy a contar qué es lo que pasa. Pues fíjense que en este caso, creo que esta palabrita se cambia con esta. El exponente es una variable y la base es un número fijo. ¿Vamos bien? Pues tengan en cuenta que ahí se cambiaron las definiciones que estábamos trabajando. Aquí el exponente es un número fijo y la base era una variable. Pero ahora esas palabras se intercambiaron de lugar. El exponente es una variable y la base es un número fijo. ¿Listo? Entonces toca tener mucho cuidado con eso. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, un ejemplo de funciones exponenciales, pues podría ser, por ejemplo, y igual a 3 a la x, y igual a 2 quintos todo a la x, bla, 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 bla. Entonces, para poder decir que una función es exponencial, pues la base es la que tiene que ser un número, ¿ok? Y el exponente tiene que ser una variable.
Pues en este caso, fíjense que el exponente es x, que es una variable, pero la base es un número. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Señoritas, No, ¿todo bien hasta acá? sí. Ok. Entonces, bueno, este es un pequeño repaso de funciones exponenciales, vuelvo y les digo. Eh, Ahora vamos para las funciones logarítmicas, que estas sí toca tenerles un poquito más de cuidado. Ustedes me podrían haber dicho, bueno, ¿para qué fue que molestamos tanto con base, exponente y resultado? ¿Eso para qué me sirve? Bueno, en realidad, las funciones logarítmicas siempre se pueden representar como una función exponencial, ¿ok? Entonces vamos a ver cierta relación entre los logaritmos y las funciones exponenciales. Básicamente, cuando ustedes tengan una función logarítmica, recuerden que, bueno, una función logarítmica se lee, por ejemplo, logaritmo en base a de x. Pues el numerito que está aquí abajo, como le dijimos base, pues eso representa una base en cierta función exponencial. ¿Vamos bien? Entonces, cuando ustedes digan logaritmo en base a de x, pues la a es una base de cierta ecuación exponencial. La x, acá empieza el revolú porque lo que está dentro de un logaritmo representa un resultado. ¿Vamos bien? Si quieren, yo creo que podemos ponerlo más bien así, para que quede igual de la forma de ahorita. Entonces, lo que está dentro del logaritmo representa un resultado. Y la y, que es el que está aquí afuera, ese representa un exponente. O sea, fíjense que lo que estamos diciendo es que todo este logaritmo representa o es igual a cuánto. Todo este logaritmo es y, ¿verdad? Pues porque yo estoy diciendo que y es igual a eso. Y como la y era un exponente, pues lo que estoy diciendo es que ese logaritmo es un exponente. ¿Ok? Entonces, debido a eso es que les hago esa pequeña aclaración que está aquí abajo. Un logaritmo cualquiera siempre representa un exponente. Entonces, cuando ustedes vean logaritmo en base a de alguna cosa, todo ese logaritmo representa un exponente como tal. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, tengan en cuenta de que siempre un logaritmo se puede ver como una función exponencial. Entonces, esto que está aquí en este lado, esto representa una ecuación o una función exponencial. Entonces, esto que está aquí es una, bueno, esto sería como su forma exponencial del logaritmo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito mejor de esto. Bien. Yo creo que podría, un momentico y lo corro acá un poquito. Voy a ponerlo aquí más abajito. Esto lo voy a subir un poquitín. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. La A representa la base, la Y representa el exponente y la X representa el resultado. ¿Ok? Como para poderlo leer de la forma que hicimos lo anterior, que era lo de funciones exponenciales. Y fíjense que en el caso de las funciones logarítmicas, uno conoce dos cosas. Pues uno conoce la base. Recuerden que uno usualmente, cuando está haciendo este tipo de ejercicios, pues uno conoce algunos datos, ¿no? Pues yo en este caso conozco, voy a ponerlo con naranja, conozco la base, que pues la base me la tiene que dar el logaritmo. Conozco también la X, porque la X ustedes la van reemplazando. ¿Y qué es lo que tengo que encontrar? Pues en este caso se tiene que encontrar el exponente.
Entonces, ahí es donde viene el dolor de cabeza con las funciones logarítmicas. Uno cuando empieza a utilizar funciones logarítmicas, bueno, pues uno reemplaza la X, etcétera, y hace el dibujo, se acabó. Pero tengan en cuenta que un logaritmo representa un exponente. O sea, en realidad ustedes están teniendo la base, que es el término que está en la parte inferior del logaritmo, lo que está dentro del logaritmo, que sería el resultado, y si ustedes tienen la base y el resultado, con esas dos cositas consiguen el exponente. ¿Vamos bien? Entonces, esa es la parte importante de logaritmos. Entonces, logaritmos es una manera técnica de encontrar exponentes. ¿Listo? Bueno, del mismo modo como la función exponencial, los logaritmos pueden ser crecientes o decrecientes. ¿De qué depende? Eso depende de si el logaritmo es, la base del logaritmo, perdón, está entre 0 y 1 o si la base del logaritmo es mayor que 1. ¿Listo? Entonces, si la base del logaritmo está entre 0 y 1, la función f de x igual al logaritmo en base a de x es decreciente. Y si a es mayor que 1, la función f de x igual al logaritmo en base a de x es creciente. ¿Listo? Déjenme y lo pongo con el mismo color de lo de ahorita. Ok. Entonces en este caso, esta sería la función y igual al logaritmo en base a de x. Y esta también. Pero en este caso estamos haciendo el logaritmo cuando la a vale un medio. O sea, ese gráfico que aparece ahí es cuando la a vale un medio. Entonces, si a vale un medio, el gráfico que estamos haciendo en realidad es este. F de x igual a logaritmo en base a un medio de x. Pues, esa es la función que en realidad estamos dibujando o está ahí en ese ejemplo. Pero en realidad el comportamiento sigue siendo el mismo si la base está entre 0 y 1. ¿Estamos bien? Y del mismo modo ocurre acá con el otro término. Entonces, si aquí la base es 2, pues lo que estamos haciendo es dibujar logaritmo en base 2 de x. Esa es la función que estamos dibujando ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense que pasa algo muy similar con las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales o eran crecientes o eran decrecientes. Los logaritmos pasa lo mismo. Un logaritmo o es creciente o es decreciente dependiendo del valor de la base en el que esté evaluado. ¿Ok? Bueno, pues dense cuenta que como los logaritmos tienen un comportamiento raro, porque fíjense que tuvimos que representar un logaritmo como una forma exponencial para poder entender qué es lo que pasa. Entonces tengan en cuenta siempre que donde calculen ustedes un logaritmo, la base del logaritmo pues es la base de esa función exponencial y lo que está dentro del logaritmo es el resultado, que en este caso era la x minúscula. Eso nos va a servir mucho para poder empezar a hacer ciertas demostraciones, pero pues no es que las vamos a hacer. Bueno, ustedes dirán, uy, Hassan se puso a escribir un montón de fórmulas ahí, nos va a enloquecer. Bueno, en realidad, si ustedes quisieran, pueden pichar lo siguiente. O sea, yo les estoy escribiendo esto en varias formas, ya les voy a contar por qué. Pero en realidad ustedes podrían pichar esta y esta, que es lo que usualmente los libros hacen. Los libros le muestran a uno solamente una fórmula de logaritmos y ya. Pueden hacerlo, yo no me voy a poner bravo. Solamente que estas propiedades del logaritmo se pueden leer de varias formas. ¿Ok? Ya les voy a contar por qué. Fíjense que como esto es una igualdad, pues uno lo puede leer de la siguiente forma. Vamos a enfocarnos en la primera fórmula que aparece ahí. O sea, esta la voy a pichar por ahora. Y las demás también. La piché en esa. Solamente nos vamos a enfocar en la primera.
Fíjense que en la primera fórmula del logaritmo, bueno, yo necesito aquí que sean suma de dos logaritmos, ¿verdad? Que tengan la misma base del logaritmo. Entonces aparece logaritmo en base a, logaritmo en base a. Y lo que ocurre es que si ustedes están sumando dos logaritmos que tengan la misma base, todo lo puedo juntar en un solo logaritmo, ¿ok? Pero si el logaritmo se estaba sumando, al juntarlo, ustedes lo que van a hacer es multiplicar lo que estaba adentro del logaritmo, ¿ok? Entonces, este primer valor, hagámoslo con rojo más bien, se multiplica con, este hagámoslo con verde, puede ser. Este pongámoslo con verde y este pongámoslo con rojo. Entonces, esta primer propiedad, bueno, pues la primer propiedad de logaritmos es que si ustedes tienen el logaritmo de una suma, ustedes pueden juntar todo en un solo logaritmo multiplicando lo que se estaba dentro de los logaritmos que se estaban sumando, ¿ok? Entonces, esta propiedad uno la puede entender de la siguiente forma. Entonces, esta propiedad le permite a uno juntar, lo voy a escribir más bien con otro color, escribámoslo como, mm, déjenme miro, bueno, este azul claro. Entonces, esta primera propiedad lo que me está indicando es que puedo juntar dos logaritmos que se están sumando en uno solo. ¿Vamos bien? O sea, esta primera propiedad lo que me está indicando es eso, que si ustedes tienen dos logaritmos que se estén sumando, esos dos logaritmos los podemos juntar en un solo logaritmo. ¿Cómo? Pues juntamos todo, pero los términos que estaban dentro de los logaritmos que se estaban sumando, en vez de sumarse, se van a multiplicar. Esa es la única cosa rara. Pero en términos generales, esa primera fórmula, si la leemos de izquierda a derecha, nos está diciendo que podemos juntar dos logaritmos que se estén sumando en un solo logaritmo, ¿ok? Entonces, esta es una propiedad bien interesante porque quiere decir que cuando tengamos sumas o restas de logaritmos, yo todo eso lo puedo juntar siempre, ¿ok? Bueno, si ustedes se dan cuenta, lo que está abajo es la misma fórmula de arriba, solamente que la estoy leyendo es hacia el lado contrario. Fíjense que aquí estamos leyendo de aquí para acá, ¿verdad? Pero la fórmula que está abajo es leer esa misma igualdad, pero al contrario. ¿Vamos bien? O sea que en realidad lo que yo estoy diciendo acá es esto. Mire, tenemos el logaritmo de una multiplicación y yo quiero mirar cómo puedo escribir eso de una manera más sencilla. Pues ahora se los voy a escribir de la siguiente forma. Entonces, fíjense que también podemos leer la fórmula hacia el otro lado. Entonces, si la leemos de la primera manera, esa propiedad me está diciendo que yo puedo juntar logaritmos que se estén sumando, ¿verdad? Pero si la leemos ahora de derecha a izquierda la primera ecuación, o sea, que vemos el logaritmo de un producto como el logaritmo de una suma, lo que estamos queriendo decir aquí es que si tenemos un logaritmo de una multiplicación, el logaritmo se puede repartir a cada uno de los que se estaban multiplicando, ¿verdad? Este logaritmo se reparte a este logaritmo se reparte a este, pero cuando se reparte, la operación que las divide es suma. ¿Ok? O sea que también podemos ver esta propiedad como una propiedad para distribuir un logaritmo cuando se están multiplicando adentro del logaritmo. ¿Bien? Entonces, esta propiedad que está abajo, lo que me está indicando es que el logaritmo de un producto se puede separar. En términos generales, eso es lo que me está diciendo esa propiedad. Si la leemos de derecha a izquierda, o sea, viendo el logaritmo del producto como la suma de ciertos logaritmos. Entonces, fíjense que esa misma fórmula, o sea, una misma fórmula se puede leer de dos formas distintas.
Ese es el dolor de cabeza con las propiedades de logaritmos. Muchas personas solamente se aprenden un lado de la igualdad, pero cuando van a utilizar el otro lado de la igualdad no saben por qué. Pues en realidad es solamente un problema de lectura, o sea, un problema de analizar qué es lo que me dice una igualdad de un lado al otro. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Entonces, fíjense que la primera fórmula que estábamos mirando puede verse como una fórmula para juntar logaritmos que se estén sumando o para separar un logaritmo que se esté multiplicando adentro. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro hasta acá? Bueno, para el otro caso, pues pasa algo muy similar, pero en vez de ser suma, es resta. Pero pues la misma propiedad o la propiedad se parece mucho a la que está arriba. Solamente que en este caso, fíjense que cuando se estaba sumando, o sea, cuando era un logaritmo más otro logaritmo con la misma base, ¿verdad? Fíjense que acá tiene que tener la misma base. Pues si se estaban sumando, se multiplicaban los términos que estaban adentro de los logaritmos. En vez de hacer ahora la multiplicación, cuando hay una resta, ahí es una división. Y fíjense que el que está en el numerador es el logaritmo que tenga signo positivo. Fíjense que este logaritmo que está acá, bueno, uno no le pone el signo usualmente, pero fíjense que este logaritmo que está acá tiene signo más. Y el otro es el que tiene signo menos. Este que está acá tiene signo más. Entonces, yo ahorita les voy a enseñar una forma rápida para poder aplicar estas dos propiedades, porque estas propiedades se ven como un revolú, ¿no? Pero en realidad, cuando estemos sumando o restando logaritmos, si queremos escribirlo todo como un solo logaritmo, pues los logaritmos que tengan signo positivo van a ir en el numerador y los que tengan signo negativo van a ir en el denominador. Punto. Eso es como el resumen de estas dos propiedades. Pero ahorita los vamos a aprender a usar, ¿ok? Bueno, pues fíjense también de que esto que está acá también se puede leer como una condición para juntar dos logaritmos que se estén restando. Ya no se están sumando, sino que se están restando. Entonces, juntar dos logaritmos que se están restando en uno solo, ¿verdad? Porque tenemos el logaritmo de una resta y lo volvemos un solo logaritmo, ¿ok? Pero si ahora lo leemos de izquierda a derecha la fórmula que tenemos arriba, pues vamos a concluir en este caso que si tenemos el logaritmo de una división, un logaritmo de una división yo lo puedo repartir como un logaritmo de una resta. Si vamos bien hasta acá, muchachos. Entonces, este que está acá, entonces el logaritmo de una división, lo vamos a escribir acá, se puede separar. Entonces, fíjense que cuando tengamos un logaritmo de una multiplicación o un logaritmo de una división, esos logaritmos los podemos separar como logaritmos con restas o con sumas. ¿Ok? Esa es una cosa muy importante con los logaritmos. Y ese sería como un pequeño resumen de esas dos primeras propiedades. Bueno, la vimos como cuatro cosas distintas, pero en realidad son la misma ecuación, solamente que en algunos casos es más útil leerla de una forma o leerla de otra. Entonces, ese es el dolor de cabeza para muchas personas que están haciendo ejercicios de logaritmos y jamás han visto propiedades de logaritmos. ¿Bien? Entonces, yo aquí les estoy haciendo un pequeño resumen de cómo van a ser las propiedades e incluso también vamos a hacer algunos ejercicios de cómo aplicarlos. Bien, luego se viene esta tercera propiedad que para mí es una de las propiedades más importantes que tienen los logaritmos. Bien,
Bueno, porque es una de las propiedades más importantes, esa propiedad 3, que pues se ve que es una propiedad como sencilla, ¿no? En realidad, la función logaritmo es la única función que permite bajar exponentes. Y esa es una propiedad que ninguna otra función cumple. ¿Ok? O sea, cuando ustedes tengan, digamos, un ejercicio o una ecuación donde una variable esté en un exponente, la única función que le permite a usted bajar ese exponente es un logaritmo. No puede usarla con cualquier otra función. ¿Ok? Entonces, eso se lo voy a escribir aquí abajo, pero primero leamos la propiedad a ver qué es lo que nos dice. Bueno, voy a utilizar el mismo color para la X, que es este que está acá. ¿Vamos bien? Y a la N la voy a hacer de la siguiente forma. Bueno, a la N pongámosla de otro color, ¿no? Puede ser morado. Bueno, entonces esa primer ecuación que está ahí, que ya le puse colorcitos, ¿qué representa? Tengan en cuenta que tenemos un logaritmo y ese logaritmo tiene una potencia común, ¿ok? O sea, hay una potencia que afecta a todo lo que está dentro de ese logaritmo. Pues lo que me está queriendo decir esta propiedad es que esta n o este exponente común, pues usted lo puede bajar aquí a multiplicar al frente del logaritmo. O sea que esta es una propiedad que me permite bajar exponentes comunes dentro de un logaritmo. Y si lo leemos al contrario, pues en vez de bajar el exponente, adivinen cómo sería la otra lectura. Entonces, esta propiedad se puede leer de dos formas. Una, que es para bajar exponentes, que es la primera forma que acabamos de leer. Pero fíjense que la otra es al contrario. Si tenemos un número multiplicando un logaritmo, yo lo puedo subir acá como un exponente. ¿Vamos bien? Entonces, esta propiedad de logaritmos es una propiedad muy importante porque nos permite bajar exponentes o subir números que estén multiplicando un logaritmo. ¿Vamos bien? Y subirlo como un exponente precisamente. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Entonces, esta primera condición que está acá, básicamente lo que me está diciendo es que podemos bajar exponentes. Bueno, bajar un exponente, voy a escribirlo más bien con bajar un exponente común dentro de un logaritmo. Eso es lo que me están diciendo esta propiedad que está acá. ¿Vamos bien? Y la otra propiedad lo que me está diciendo que en vez de bajar un exponente, puedo subir un número que esté multiplicando un logaritmo como un exponente. Entonces, esta otra propiedad, que bueno, como utilicé el color eh, morado, pues voy a escribirlo con naranja. Entonces, subir un número que multiplique un logaritmo como un exponente común. Bien. Entonces, fíjense que ese es el dolor de cabeza con los logaritmos. Una misma propiedad se puede leer de varias formas y en algunos casos una forma es más útil que otra. Bien. Eh, en el libro no lo explican de a mucho y como les decía, en el libro, ¿qué es lo que hacen? Pues en el libro solamente les dan a ustedes tres fórmulas, por ejemplo acá, pichean esta y pichean esta. Y les dice, ah, esas son tres propiedades de logaritmos, vamos a usarlas. Y ya, pero no nos dicen, por ejemplo, cuándo usar una o cuándo es útil leer una fórmula en base a otra, ¿ok? Pero pues yo les estoy haciendo aquí el desglose, es para que no vayan a tener problemas a la hora de utilizar estas propiedades de logaritmos. En realidad, en nuestro caso, las propiedades de logaritmos que más nos van a importar, por lo menos en derivadas,
Pues como esto es un resumen general, por eso les hablo de todo. Pero en realidad, para derivadas, las fórmulas que vamos a utilizar más que todo van a ser las siguientes. Déjenme y la pongo acá ¿con qué color? Bueno, con azul oscuro puede ser. Entonces, las fórmulas más importantes para nuestro caso van a ser las siguientes. Esto sería esta que está acá, que es cuando podemos repartir un logaritmo cuando hay un producto dentro de un logaritmo. Esta que está acá, que es cuando hay una división y lo podemos repartir. Y bueno, y aquí en la 3, la verdad, la más importante acá en nuestro caso para derivadas va a ser esta, que es la primera que está acá, de bajar exponentes. ¿Listo? Esas son como las que más vamos a utilizar en derivadas, ¿ok? Pero como les decía, o sea, en realidad uno tendría que saber utilizar cualquiera. Bueno, nos faltan estas otras propiedades del logaritmo, pero si algo hablamos de eso la próxima clase, o sea, el día lunes. Bueno, muchachos, yo espero la otra semana ya estarles entregando las notas del examen. La verdad, a mí no me gusta tener exámenes encima. Entonces, yo espero este mismo fin de semana ponerme a hacer eso juicioso y entregarles notas la otra semana. Analicen muy bien los ejercicios que se trabajaron. Bien. ¿Y qué más les puedo contar? No, pues nada, o sea, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan respecto a eso, pues me pueden avisar. Y nada, muchachos, les deseo un buen fin de semana y espero que les haya ido bien en el examen, ¿ok? Cuídense mucho. Gracias. Gracias.